En este video vamos a realizar una primera aproximación a el tema de ensamblajes, que hasta ahora solamente lo hemos mencionado, pero como recuerdan hemos venido trabajando siempre con piezas individuales, es decir, en el caso de Solid, un entorno como este que tenemos acá, con una pieza individual. La parte de operaciones, la parte de croquisado, ¿sí? Por el momento nos hemos mantenido con estos dos paquetes de herramientas, ¿sí? Todo lo concerniente a entidades y a comandos propios de croquisado, y la parte de operaciones. Más adelante vamos a avanzar con la parte de piezas soldadas, de chapa metálica, charlar también un poco sobre el tema del uso de superficies, que es muy interesante en muchas aplicaciones, pero por el momento nos hemos mantenido en estos dos ámbitos, de estos dos tabuladores, trabajando en piezas individuales. Pero sabemos que justamente uno de los puntos fuertes del potencial de los sistemas paramétricos actuales es la posibilidad de poder combinar elementos y poder trabajar con conjuntos de elementos, con ensamblajes justamente, que nos permiten posicionar las piezas y combinar las piezas en su posición definitiva, en el producto final, ver cómo esas piezas interactúan, cómo trabajan y cómo se comporta ese producto final. Eso es realmente muy potente y muy interesante. Por supuesto, a todo eso, como ya mencionamos, le podemos sumar otra cosa también muy interesante, que es la parte de simulaciones, de poder evaluar muchas condiciones de uso, muchas situaciones, que escapa un poco al ámbito en el que vamos a trabajar en la parte de mantenimiento, pero bueno, al menos es interesante conocerlo y bueno, saber que está disponible y que se puede aplicar si es necesario. Para hacer una introducción con el tema de ensamblajes, vamos a cerrar acá esta pieza individual, vamos a abrir justamente, yo acá tengo abierto un ensamblaje. Pueden ver que el entorno de trabajo es muy similar. Yo voy a tener siempre un área central de trabajo, voy a seguir teniendo, voy a tener un manager, seguir teniéndolo acá en la izquierda. Pueden ver que tengo disponible, a pesar de estar en un ensamblaje, algunas herramientas de croquisado, y se me agregan fundamentalmente una pestaña propia de ensamblaje con una serie de utilidades que obviamente no tengo disponible si trabajo en una pieza individual. Esto por supuesto va a cambiar un poquitito de un sistema de diseño a otro, pero concentrándonos en Solid, bueno, nos vamos a centrar en este tabulador, que es la parte de ensamble. Hoy hemos mencionado ya también algunas alternativas. Ustedes saben que hoy tenemos disponibles tanto sistemas instalables de escritorio como sistemas en la nube, sistemas online. Y de hecho la mayoría de los sistemas van tendiendo a tener muchos servicios disponibles en la nube. En este caso nosotros vamos a estar trabajando en una estructura más tradicional, que es el SolidWorks instalable. De hecho Solid, incluso, yo en este caso tengo versión 2018 instalada, pero incluso hasta en su versión 2020 de escritorio sigue teniendo una estructura similar. Pero también hay otras alternativas disponibles. Solid, por ejemplo, tiene, Dassault, que es la empresa responsable, tiene en lo que es sistemas online una estructura que se llama 3D Experience, ¿sí? Que permite realizar muchos de estos trabajos que vamos a realizar en escritorio con herramientas online, ¿sí? Es decir, uno puede trabajar desde navegador. A veces puede hacer determinadas cosas exclusivamente en el navegador, a veces puede combinar, ¿sí? Para lo que es el Solid de escritorio, también hay plugins disponibles con los cuales yo puedo enlazar con los servicios online para, por ejemplo, publicar piezas y demás trabajos. Otros sistemas, como hemos mencionado, Fusion 360 de Autodesk, tiende mucho a eso también. Si ustedes, creo que algunos de ustedes habían
estado probando el sistema, o si tienen oportunidad de verlo un poco funcionando en internet, van a ver que gran parte del sistema está orientada a trabajar con servicios online, con servicios en la nube. Si bien ustedes instalan una parte del sistema, ni bien realizan la instalación, se van a loguear con una cuenta, con un usuario, y muchos de los servicios se van a estar descargando conforme ustedes vayan necesitando las herramientas desde la nube. Y muchas operaciones también, como por ejemplo muchos cálculos de simulaciones y demás, se hacen directamente con servidores, es decir, con potencia, digamos, de máquina instalada en otro lado. Otros sistemas, como hemos mencionado, Onshape. También Onshape es un sistema que trabaja netamente online. Ustedes pueden correr muchas herramientas directamente en navegador. Esto hace algunos pocos años no era tan común. ¿Por qué? Porque bueno, los sistemas de diseño en general son sistemas que exigen mucho cálculo, muchos recursos de procesador, de memoria, de máquina, y es difícil tener disponibles esos recursos y ese nivel de rendimiento en un navegador. Pero bueno, con los años también han ido surgiendo distintas alternativas. Hay una tecnología que en estos últimos años ha avanzado mucho, que es WebAssembly, y es una tecnología que ha permitido todo este tipo de cosas ir portándolas a navegador. Así que hoy van a ver tanto herramientas instalables de escritorio como muchas herramientas online, y van a ver cada vez un poco más de ofrecimiento de herramientas online. Lamentablemente lo que sucede muchas veces es que, bueno, por cuestiones de licencias, por cuestiones de costos, no tenemos acceso a muchas de esas herramientas. En este caso, para mantenernos dentro de un ámbito más estándar, como les comentaba antes, vamos a trabajar esencialmente con la versión de escritorio de Solid. Pero lo comenté porque, bueno, tanto por el lado de Dassault, de la empresa que mantiene SolidWorks, como otras, en el caso de Autodesk y otras empresas, es muy común esta movida de tener muchos servicios online, y van a ver que poco a poco cada vez van a tener más ofrecimiento y más posibilidades de trabajar con muchos de estos sistemas a nivel de navegador. Volviendo ahora sí a la parte mayormente de escritorio, concentrándonos para hacer una primera introducción de lo que es ensamblajes con el Solid tradicional de escritorio. Vamos a checar un poquito cómo es la secuencia o el modo estándar de operación de trabajo para manejarnos en un ensamblaje. Habitualmente hasta ahora, cuando nosotros trabajábamos en Solid, obviamente estábamos eligiendo siempre esta primera opción para trabajar con piezas individuales. Por supuesto, la pieza individual es la unidad, es el primer elemento que yo necesito. Lógicamente que no puedo generar ningún ensamblaje si no tengo al menos un par de piezas con las cuales interactuar y combinar, por supuesto. Esto, de acuerdo al sistema, puede cambiar un poco. En el caso, por ejemplo, de Fusion 360, incluso de los servicios online de Solid, van a ver que la tendencia es a mantener un entorno de trabajo único en el que yo puedo tener un ensamblaje abierto y crear nuevas piezas y generar un subensamblaje si lo necesito. Es decir, tengo todo en un único lugar y me voy manejando en ese único entorno. En las versiones de escritorio, como en este caso el Solid instalable de escritorio, está un poquito más dividido ese tema, o sea, sigue habiendo esta división de piezas y ensamblajes. Yo tengo archivos individuales para cada pieza que necesito y un archivo general de ensamblaje en el que combino los diferentes archivos de pieza, voy insertando y combinando las diferentes piezas con las que quiero trabajar. Se sigue manteniendo esta estructura. Pero más allá de que ustedes se encuentren en un ensamblaje, van a poder, por ejemplo, desde dentro del mismo ensamblaje, editar una pieza individual para hacer una modificación, interactuar con ese tipo de cosas. Acá pueden ver, en el ensamblaje, en el gestor del ensamblaje, pueden ver que yo tengo 4 partes insertadas, ¿sí? Esta parte, en este caso no le puse nombres específicos, pero esta es
la parte, llamémosle, el cuerpo base del amortiguador. Tenemos esta parte que sería el émbolo del amortiguador, tenemos la rosca y tenemos el resorte esencialmente, ¿sí? En un diseño simplificado de amortiguador yo tengo las 4 piezas insertadas y combinadas en este ensamblaje. Y si yo necesitara, podría, a través del menú contextual de cada pieza, al que accedemos con el botón derecho, podría abrir la pieza, hacer alguna edición de la pieza, tal cual la haría si abriría el archivo particular de la pieza. Pero me manejo todo desde dentro del ensamblaje. Es decir, que si ustedes quieren, repito, más allá que sigue estando organizativamente, siguen estando separadas las piezas en archivos separados, ustedes pueden manejarse todo desde dentro de un ensamblaje, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el único problema de esto? Bueno, el consumo de recursos. Si ustedes están un poco justos con los recursos de la máquina, procesador, memoria, velocidad de disco, velocidad de placa de video, obviamente a medida que tengan un ensamblaje más grande, con más cantidad de piezas y quieran hacer procesos más complejos, obviamente mayor va a ser el consumo. Entonces a veces van a tener que recurrir a la opción tradicional, que es simplemente cerrar el ensamblaje si quieren ahorrar un poco de recursos, abrir la pieza específica que tienen que modificar, hacer las modificaciones, salvarlas y volver a abrir el ensamblaje, ¿sí? Si pueden hacerlo, si no tienen problemas de recursos, se puede manejar tranquilamente, vuelvo a repetir, todo desde dentro del ensamblaje. Pero si ven que van a estar un poquito ajustados en recursos y no quieren tener problemas, manejen el método tradicional. Cierren el ensamblaje, trabajen con la pieza individual con la que tienen que trabajar y vuelvan a abrir el ensamblaje, para ver cómo esos cambios se reflejan en el ensamblaje y bueno, si ajustan lo que ustedes necesitaban ajustar o no. ¿Cómo es la forma típica de trabajar en un ensamblaje? Vamos a tratar de hacer de nuevo este ensamblaje para tratar de cerrar este primer video introductorio. Hacer de nuevo este ensamblaje de amortiguador que vemos acá. Tenemos algunas relaciones establecidas. Acá pueden ver que el vástago tiene una rosca, que esta rosca externa está relacionada para justamente moverse con el paso de rosca que tiene el vástago. Bueno, hay una serie de relaciones y de restricciones establecidas. Vamos a tratar simplificadamente de volver a armar este amortiguador en un nuevo ensamblaje. Yo voy a pedir hacer un nuevo diseño, no de pieza única, voy a hacer un nuevo ensamblaje y vamos a tratar de insertar los componentes. Por defecto, cuando ustedes trabajen con la versión de escritorio de Solid y piden realizar un ensamblaje nuevo, siempre va a tratar de por defecto de insertar piezas nuevas y les va a listar ya las piezas que ustedes tengan abiertas. Es decir que en este caso, por ejemplo, si yo tendría abiertos los 4 archivos que componen el amortiguador, ya me los listaría acá y sería más ágil la inserción. Pero de nuevo, estaría consumiendo un poco más de recursos y eso me puede generar algunos problemas. Entonces vamos a tratar de hacerlo desde cero. Yo voy a cancelar esta opción y voy a trabajar a mano. Simplemente me voy a poner control 7 en perspectiva isométrica. En ensamblaje voy a elegir insertar un componente. Le voy a decir que quiero examinar donde tengo mis componentes y voy a buscar, en este caso, si no recuerdo mal, vamos a tratar de ubicarlo. Vamos a tratar de ubicar los archivos del amortiguador. Vamos a ir a este caso de materias, vamos a ir acá y debería haber un amortiguador que tenemos como trabajo práctico acá. Bueno, acá ustedes pueden observar los 4 archivos que mencionábamos recién, que son piezas. Fíjense que Solid
al igual que cualquier sistema, en realidad tiene una extensión específica, ¿sí? ASM, SLD ASM de assembly, ¿sí? De ensamblaje, y Solid PRT de part, de pieza. Hasta ahora hemos estado trabajando con este tipo de archivos. Acuérdense siempre que tengan un ensamblaje, va a tener esta extensión. Yo voy a abrir la pieza 2, en este caso, si no me equivoco, que es el cuerpo, perfecto. Y voy a comenzar a armar mi ensamblaje. Por defecto, el sistema les va a posicionar la pieza orientada de tal forma que respete la orientación original en la cual ustedes la grabaron en el archivo original. Pero ustedes la pieza la pueden girar sin ningún problema. Fíjense que yo acá, si doy botón derecho, tengo habilitadas opciones rápidas. A veces van a tener también habilitado un pequeño cuadro de diálogo acá para girar en grados. Yo en este caso le voy a decir que quiero girar la pieza en el eje Z, que lo tengo en este caso orientado en este sentido. La voy a girar 90 grados. Voy a volver a girar, voy a volver a girar. Ahora la tengo posicionada como me interesa tenerla. Voy a cliquear y ya tengo una primera pieza de mi ensamblaje insertada. De forma predeterminada, esto es común tanto en Solid como en la mayoría de los sistemas de diseño. La primera pieza que ustedes insertan en el ensamblaje, a esta primera pieza se le quitan todos los grados de libertad, es decir, queda fija. Fíjense que si yo cliqueo con el mouse, intento moverla a la pieza, mantengo apretado el botón izquierdo del mouse e intento moverla, fíjense que tengo un mensaje que me indica que el componente seleccionado está fijo y no se puede mover. Esto es porque el sistema, repito, de forma predeterminada a la primera pieza que inserto en el ensamblaje, la fija, ¿sí? La deja fija, porque considera que es la pieza más importante. Siempre es bueno mantener un orden, una organización en el orden que usamos para insertar las piezas. En este caso, como yo considero que esta es mi pieza base del amortiguador, la inserto primero y el sistema la fija. Si yo quisiera moverla, simplemente con el botón derecho, fíjense, vuelvo a habilitar, le digo que quiero flotar la pieza y fíjense cómo ahora la podría mover y desplazar en el espacio. Pero la voy a volver a fijar, botón derecho, fijar. Ahí está fijo este componente porque yo quiero que sirva de referencia para mi ensamblaje, como base de mi ensamblaje. Voy a seguir insertando componentes. Ahora voy a insertar, por ejemplo, el vástago, llamémosle el vástago desplazable. Lo voy a girar también con el botón derecho. En este caso lo voy a girar sobre I para posicionarlo, y temporalmente voy a cliquear y lo voy a dejar cerca de donde yo lo necesito. Fíjense que no está posicionado en el lugar que correspondería, pero está cerca de donde yo lo necesito. Y voy a seguir insertando otros componentes. El tercer componente puede ser, por ejemplo, el resorte. Botón derecho también, lo voy a girar sobre Z una vez. Lo voy a acomodar cerca de donde quiero. No está posicionado de forma definitiva, está simplemente aproximado. Y voy a insertar mi último componente, que va a ser la rosca. Acá está esta rosca. Voy a girar, en este caso sobre Z nuevamente. Sí, ahí estaría aproximadamente donde lo necesito. Y voy a clicar. Si se fijan, vuelvo a insistir, si yo quiero mover este componente está fijo. Los demás, si yo cliqueo y los querría desplazar, ¿sí?, tienen grados de libertad, están completamente flotantes y yo los puedo llevar en el espacio donde necesito. Bueno, esta es una primera parte que era una introducción a lo que es ensamblajes, y el primer paso, que es básicamente crear un nuevo ensamblaje e insertar las piezas, los componentes necesarios. Y vamos a después hacer una segunda etapa donde vamos a ver cómo podemos relacionar estos componentes y tener un ensamblaje funcional.